Hola, sí, muy buen día, ¿cómo están? Voy a comentar la partida que ha quedado pendiente del líder de las posiciones, Arturo Álvarez de Malde, contra Lope de Vergara, Gustavo. Bueno, para ello vamos a compartir pantalla y vamos entonces al comienzo de 4 C5, caballo F3, D6, y jugaron la defensa siciliana. En la variante abierta de la defensa siciliana, C por D4 y acá caballo por D4. Caballo F6, caballo C3 y la variante Naidor. Bueno, aquí las réplicas comunes para el blanco son alfil G5, alfil C4 y después, en menor medida, alfil E3, seguido de F3, F3 mismo, F4, alfil E2, A4. Bueno, jugaron alfil D3, que ya se le ha visto jugar a Arturo. Entonces jugó E5, la réplica típica de la Naidor, caballo F3. El negro tiene como idea principal la llegada del golpe D5. Para ello puede ir con el alfil por E6 o con B5 alfil B7 y muchas veces el caballo por D7 para llevarlo a B6. La dama en C7 para apoyar el E5 para jugar D5. Bueno, veamos cómo se fue produciendo la partida. Alfil E3, enroque, H3, caballo C6. Bueno, la alternativa, como dije, era jugar con alfil en E6 para buscar D5. Si caballo G5, se puede seguir el desarrollo y permitir que le capturen en E6 para reforzar, tomando DF, el punto D5. Acá mismo daría esa misma alternativa. Alfil E6, caballo G5, H6, caballo por alfil, peón por caballo, para D5. Se jugó B5, A3, alfil B7, enroque. El negro tiene la casilla débil en D5, pero no puede zafar de la misma todavía con D5, porque si peón por, caballo por, dama por, queda en el aire la dama y hay un alfil por peón jaque. Entonces empieza a jugar con caballo A5 para buscar la casilla C4. No, perdón, torre C8 jugó con idea de caballo A5. Se pudo haber hecho caballo A5 directo y el tipo de partida sería el alfil a G5, la torre a C8, la torre a D1 mirando D6 y D5, H6, y bueno, sería esta la partida. Tal vez alfil por caballo, alfil por alfil, torre F1, con igualdad. Esta sería la partida a jugarse, normales, jugadas normales, torre C8. Bueno, se jugó caballo de 5. Con esa jugada no estoy tanto de acuerdo, pero porque ante el cambio va a quedar un peón en la casilla. Mejor torre F de 1, permaneciendo la torre en A1 para buscar un eventual A4. O si el negro hiciera B4, se toma y se abre la columna. En caso de caballo A5, alfil G5, caballo intenta el cambio y alfil se retira para liberar la columna. Tras todos estos cambios, queda el peón de D6 mirado y bueno, se defiende y viene un A4. Esto sería la forma de jugar con blancas, porque ahora recién, cuando el negro juega B4, el blanco salta con caballo D5 y bueno, se daría el tema de la casilla, alfil por caballo, se toma de torre, habría que ver la jugada allí, torre por peón, claro, queda el caballo en el aire. Estoy mirando que al tomar de torre queda el caballo de A5, calculando en este preciso momento. Este era el detalle que podía jugar así el blanco. Todo esto no se dio. Se jugó torre C8 y acá se jugó caballo D5. Se cambió, tomó de peón atacando el caballo, caballo se fue a 5, defendido por dama, y mirando el alfil el punto D5. Bueno, acá se jugó, me parece que B3. Ahora va a salir la jugada. No, se jugó alfil F5. Tal vez ahí B3 sea mejor
para responder alfil por peón con el jaque y la captura de dama. Si torre por C2, viene dama de 4 ganando la torre. Entonces, todavía hay control de la casilla de 5 y el blanco debería tener posición preferible si entra en toda esta línea. Entonces, B3 era posible. En cambio, la jugada alfil F5 pudo haber sido respondida con caballo C4 que no se hizo en la partida. Contra dama se va D3, mirando H7, torre C7, alfil por peón y el alfil se va, y ya se recupera el peón en B2, quedando preferible la posición negra por la presión sobre C y sobre la masa de peones con F5. Bueno, todo esto es un juego vivaz, o sea, hay que estar muy atento en cómo jugar porque se va cambiando de manos permanentemente en el juego posicional ante movimientos no tan justos. Torre B8, entonces se hace B3, G6, el negro empieza a manejar su mayoría de peones, con una eventual F5. Acá, sin embargo, alfil por D5 era jugada conveniente, ya no hay un ataque a la descubierto con jaque, y se mira el caballo de F3. En cambio se jugó el alfil a A8, y ahora se jugó alfil H6 también, prematura. A4, había que aprovechar el peón de A6 que ha quedado desprotegido, y A4 es una buena jugada posicional. Esto sería así. Entonces, con la jugada intermedia parece que gana un tiempo atacando la torre, pero es donde el negro podría haber jugado alfil por D5 y quedar, si bien con una calidad de menos, con un fuerte centro de peones que compensa dicha situación. Calidad por peón y el negro activo con buen juego. Al jugar torre 8, el blanco no juega correcto con torre F1, sino de vuelta era el tema de A4, con el contrajuego sobre B5 y sobre todo sobre A5 por el caballo que está mirado por dama y eventualmente por torre. Esto sería así, entonces si B4 existe alfil por A6 con un peón de ventaja. Esto es el camino que debería haber agarrado el blanco una vez que la torre se retiró a E8. La partida continuó torre F, E1, y entonces el negro de vuelta tenía la jugada alfil por D5. Prefirió traer el caballo hacia el juego. Buena jugada B4, conspirando contra la evolución del caballo adversario. Dama C7, para manejar la columna C y para darle la casilla D8 al caballo, con un plan de F5, caballo F7, y E4 y caballo E5 tal vez. O sea, ir reciclando el caballo, mal ubicado el flanco dama, hacia el otro sector del tablero. Ahora, A4 era de vuelta la jugada precisa con ventaja blanca, por el tema de la mirada sobre B5 y sobre la indirecta mirada sobre A6. Se prefirió torre a C1, dama D7, y ahora había que golpear en C4. El blanco tendría ventaja posicional. En cambio, este cambio del alfil no fue del todo fructífero. F6, alfil H4 y caballo D8 hubiera sido lo preciso, siguiendo caballo F7. Rey G7 no es consecuente con el plan que habría emprendido de evolución del caballo. Caballo H2 con idea de caballo G4 y dama H6, la partida está reñida. F5 era una, la otra era jugar con caballo D8 y a caballo G4, caballo F7, llegando justo a controlar el jaque en H6. F5 para neutralizar dicha idea. Se jugó la rara alfil G5, se cambió, tomó de dama, y ahora dama E7. Bueno, dama por dama, torre por dama, C4. El blanco pone en funcionamiento la mayoría en el flanco dama. Entonces ahora, caballo de 8 buena, está neutralizado el avance C5 por la mirada sobre el punto D5. Bueno, alfil E2 rara, caballo F1 buena sería para llevar el caballo lateral hacia el centro del tablero. Alfil E2 se jugó, rey F6, torre E de 1. Bueno, para mí, para el negro era B por C, torre por y caballo F7. Se jugó caballo F7 directo y ahora el blanco pudo haber aprovechado dicha errónea jugada jugando C5. C5 con idea de C6 lograría un peón pasado muy peligroso. Se jugó H4
Y ahora de vuelta el negro tiene que evitar C5 jugando B por C y a torre por C4, E4 con idea de emplazar el caballo en E5. Un tema de mayorías de peones. En el flanco dama del blanco, mayoría central el negro y evoluciona finalmente el caballo que no tenía una función muy clara. Va sobre la jugada E4, se jugó allí F3. Entonces la partida se jugó G5. Era correcto tomar en F3, el blanco tomaría, por ejemplo, de alfil, volver a tomar en C4, tomaría con torre y emplazaría el caballo en E5. Esto era lo que tenía que jugar el negro. El blanco jugó en cambio de este otro modo, el caballo evolucionó allí, y acá había que jugar F4 quitando al caballo la casilla que se encuentra, que tiene su juego activo, y también, por otro lado, el caballo le restaría al adversario la casilla de 5. Por otra parte, el caballo de H2 iría a F1 y bloquearía al peón pasado desde E3, de donde defendería a la vez sobre G2 y buscaría siempre la mayoría en el flanco dama. Esto no se jugó con C5 y el negro debió haber jugado con torre G8. Muy interesante torre G8 porque mira una jugada como caballo H3, mira una jugada como torre G7 y a cambio del peón libre que está creando el blanco hay un contrajuego sobre la columna G. Todo esto se hubiera evitado con un F4 anterior desplazando el caballo. Tomó, que no fue adecuado, tomó de alfil, caballo E4. Tal vez torre E3 buscando algún contrajuego. Caballo E4 pudo haber tomado directo el blanco, hizo C6, que no es mala, torre C8, bueno, torre 1 y se termina dando el cambio de alfil por caballo. Se cambian todas las piezas y queda un alfil inutilizado en la casilla 8. A mí me parece que acá el blanco tiene posesión muy ventajosa con caballo G4 jaque, rey se va y caballo E3, entonces ese caballo defiende de 5, el rey va a ir a F2 apoyando dicho caballo, y el blanco tiene la partida para mí muy favorable para ganar, diría yo. Entonces se prefiere este torre F1 jaque, que no hace otra cosa más que ayudar, tal es así que ahora tuvo que defender el peón, y el negro tarde o temprano va a tener que jugar alfil por C6, B por C6, torre por C6 y quedar esa posición. Se jugó H5 para evitar caballo G4 y terminó haciendo ahora la entrega de 2 peones por pieza. Creo que es todavía difícil la posición. Caballo de 3 es una jugada justa para evitar D5, y ahora el negro jugó rey F4. Era quizás lo más preciso jugar este doble ataque al caballo y al peón de rival. Y bueno, se daría un juego de esta índole, donde siempre está levemente mejor el blanco, pero muy difícil de ganar por el escaso material en el tablero. En la partida se jugó rey F4 y acá era justo rey F2. Hay que acostumbrarse a jugar también con el rey en el final. El blanco debió haber accedido a esto. Bueno, aquí desalojaron el rey activo. Quizás era precisa torre por D6 ya a esta altura, y tratar de, en caso de un E3, caballo por peón y torre por peón de A6. Bueno, se puede jugar en tanto, torre por D6, torre por A3 y torre F6 desplazando el rey de tal situación centralizada para luego buscar un torre H6 y tratar de simplificar finalmente la partida. Bueno, se hizo CG3, ahora el negro se asegura, al tener controlada la casilla de 3, el avance del peón de D6 a D5 y a D4, y de pronto el negro está mejor, a pesar de tener 2 peones por la pieza. El caballo se fue, acá tenía torre por peón jaque, rey F2, H4, y ya tendrían 3 peones por la pieza y peones libres. Se prefirió este torre por peón, torre E1, D5, rey F2. Bueno, se jugó torre clava, rey defendió, y ahora me parece que era buena la jugada D4, era buena la jugada rey D4 para rey C3, y se juega torre B2, no tan precisa, torre H1, buena. Igual había que jugar así, rey D4, torre por peón, E3, jaque, rey C3, rey por peón, torre por caballo, y ahí habría un final con peón de ventaja para el negro.
O sea que se cambió de manos la partida, ¿no? Incluso con buenas defensas del rival. Jugando de este modo, claro, ahí dio la posibilidad al blanco a reaccionar. Son 3 peones por la pieza, todavía se tiene que cuidar, pero el peón G se nota también amenazante. Se jugó torre B2, G5, E3, ganando aparentemente el caballo, y el rey regresa. Entonces pudo haber jugado rey C3, y a rey por peón, torre por caballo, se daría igual tabla la partida, porque se da el caso rey F3 y se amenaza G6, G7, G8. Entonces, esto viene inexorablemente y acá el negro no tiene más que reiterar jugadas, ya que si el rey iría a E1, una jugada así, torre G2. Entonces allí sería tabla la partida. En algún momento, cuando ya el bando que estaba mejor anteriormente y ya no lo está, debe reconocer y jugar para empatar. Acá se jugó de este otro modo y se perdió el peón, pero el negro fue a buscar comer el peón como de lugar. Había que jugar caballo F3 para seguir con el peón. Acá se jugó la torre, claro, si rey por peón, caballo F3, se gana la torre negra. Se jugó torre B4, caballo F3 ahora. Se dio este jaque, era mejor el jaque en B3, en B3. Y eso ya costaría sin duda al peón, porque está el riesgo de cambiar las torres también. Así que se jugó torre E4, se fue el rey, se jugó B4, y acá era muy interesante la jugada torre H6, no solo tocando el peón de A6, sino que amenazando un torre F6 seguido de G6. Se jugó en tanto rey torre G2, esto se evitó el avance del peón con rey G6, se jugó caballo D2, torre E5, caballo F3, se fue reiterando, con torre 4 se reiteraba, se jugó este torre F5, y acá era interesante jugar rey G3. Esta era la jugada que no hicieron, a torre F8, rey G4, y podía empezar a molestar el blanco con toda esta torre activa, y el peón avanza junto al caballo, podía ser otro tipo de partida. Pero se jugó torre G1, empezaron a avanzar los peones, y esto vuelve a ser una posición igualada. Rey E3, se jugó la increíble torre C4. Tal vez ya estaría en este momento apurado de tiempo los jugadores. Torre 4 sería la jugada, y acá se pierde la oportunidad de ganar el blanco con caballo E5 jaque. Hubiera logrado la victoria Arturo, el cuarto punto en disputa, y quizás ya asegurarse el primer puesto por los sistemas de desempate, ¿no? Era la jugada ganadora, pero se jugó caballo D4, y bueno, y ahora de pronto es el blanco el que tiene que buscar el empate, sobre todo cuando ya cae seguro el peón. Es totalmente tabla la partida, porque se cae el peón central, y aunque sea sacrificando, se empata con facilidad. Acá ya tenía la jugada caballo B6 y comer los peones. Por alguna extraña razón se siguió repitiendo acá la posición, donde incluso hasta la jugada caballo por A4, rey por rey B2, tiene la oposición. Pero bueno, no es necesario, se repite ahí la jugada y fue tablas la partida. Bueno, aquí completamos la cuarta ronda, queda la última ronda, que ahí se va a determinar el ganador de esta clínica de ajedrez y el que va a lograr jugar un nuevo match contra mí. En este caso ya lo ha conseguido alguna vez Marco Sacur, lo ha conseguido Arturo. Veremos quién queda ganador de todos ellos. También Nicolás, por otra razón, también he jugado contra él. Con Diego es el único que no he jugado. Vamos a ver, ya no, pero Diego va rezagado. Son los que ya han jugado conmigo, estos 3 que he nombrado en primer término, los que tienen claras chances de ganar el torneo. Bueno, saludos y nos vemos en la última jornada.